nos va a retar nuestra querida productora. Le damos la bienvenida a Germán, al abogado del art, quien viene a presentar esta columna de investigación, esta columna tan interesante que me parece que vamos a empezar a desglosar, por lo menos quincenalmente. Es el compromiso de traerles esta columna que tiene que ver con investigación científica, con un enfoque diferente a lo que se viene hablando. Contanos un poquito, Germán, de qué se trata. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches, audiencia. Bienvenidos. La idea era un poco retomar una idea que hace un tiempo estábamos trabajando, que era, bueno, comentar un poco sobre las distintas vicisitudes que trae la investigación y traerles pequeñas perlitas, pequeñas historias de temas que, si bien no pueden ser, digamos, contadas en el marco de una investigación per se, porque no tienen la capacidad de ser involucradas como una investigación en profundidad, como para que sea un artículo, sí son temas que son interesantes y que me parecía la pena, que valía la pena traer, así que bueno, esa es la idea un poco. ¿De qué vamos a hablar en esta oportunidad, querido? Ahora vamos a hablar de las faltas del cine y vamos a profundizar sobre una cuestión ahí sobre el código de faltas y cómo funciona con respecto a la cinematografía. Bueno, con esa presentación, con esa calidad, le damos también la bienvenida a nuestro amigo Carlito. Carlito, ¿cómo estás? Bien, muy Carlos bien. Jalín, ni más ni menos. Tranqui. ¿Tranqui? Tranqui, sí. El sonda no llegó, llegó el viento fresco. Llegó fresco directo. Llegó el sur sin la necesidad de ¿Está sonda. llegando? Está llegando el sonda, me dice ahí la brujita, porque ella tiene se ha hecho presente con nosotros. Vuelve viejo transitor y vuelve también la EMI para ser parte. Todo de la mano. Todo de la mano. Bueno, arrancamos con un rock and roll y volvemos ya con la EMI en la mesa y también a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las faltas en el cine, que una mirada del código civil, ¿sería? No, el código de faltas. El código de faltas. Ya vamos a dialogar un poco sobre eso. Vamos a escuchar entonces a nada más ni nada menos que una banda amiga, a El Aguante de Rock and Roll, que suena de la siguiente manera.
ya está con nosotros, mientras vienen llegando algunos de los viejos transitor, está con nosotros mi amiga personal, la Emi. Bienvenida, Emi, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, buenas noches ya en realidad, pues ya son las 8 de la noche. 8:17 para ser más exacto. Mira. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que tiene que ver con esta sección. Vamos a hablar un poco de luz, cámara, investigación, para adentrarnos a ver de qué se trata. Germán, contanos un poco. Bueno, un poco la idea que les comentaba era, que se llama Las faltas del cine, es una línea abandonada de investigación, digamos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cuando empieza a hacer trabajos de investigación arranca y encuentra una línea de trabajo que le parece que puede ir por ahí y a veces no, tipo a veces uno se encuentra, a veces las respuestas son uno tira de la soga y lo que encuentra son tumbas, y se encuentra con que hasta ahí uno puede llegar a investigar. Y otras veces directamente lo que pasa es, como en este caso, fue que se hizo un relevamiento y lo que se terminó haciendo fue encontrándose cosas que eran de interés, pero no de interés de investigación. La línea de trabajo que yo había pensado, como yo hago lo que es estudio sobre censura cinematográfica, yo pensaba que se podría utilizar el código de faltas en su confección actual para prohibir ciertas cines, básicamente, prohibir el cine o películas o proyección de películas. A través de, bueno, el código de faltas, si quieren otro día podemos venir a expandirlo en demasía porque podemos hablar semanas, pero en líneas generales hay artículos del código de faltas en lo que se refieren con actividad, ejercicios sin actividad previa, actos turbatorios y desórdenes. O sea que no podríamos hacer un cine así, si pasaba un cine en un barrio podría ser, es motivo de una contravención. Exacto, y lo que me parece importante para tener en cuenta, lo del artículo 119 que habla de material de exhibición condicionada y el 120 que era de espectáculos condicionados. O sea, en líneas generales yo que pensaba, digo, bueno, no, puede que haya causas por el 113, actos turbatorios y desórdenes, básicamente cualquier persona que haya hecho arte callejero o siquiera haya puesto un megáfono en una plaza ya es disturbio, ¿no? Lo que se llama. Es un viejo conocido de todas las personas y sobre todo y toda la gente que me habla despacio. Y de hecho tengo un video en el que hablamos sobre el derecho a la plaza y esas ópticas. Pero bueno, la situación era ver tanto más el 119 y 120, que son específicamente de exhibición de material condicionado o espectáculos condicionados, y especular si existía alguna caso. Cuando hice el relevamiento en su momento en los juzgados de faltas, no aparecen casos de películas que provocaban este tipo de clasificaciones, pero si hubieran existido, están perdidas a la historia. ¿Por qué? Porque básicamente los archivos se destruyen a los 5 años, entonces no se conservan, salvo que tengan interés, y que es de interés es sumamente discrecional. Entonces, vos me estás diciendo que las contravenciones a los 5 años nosotros las tenemos, pero se eliminan de... En el momento en el que se cierra, en el momento en el que la pagaste, durante 5 años se rompe. Bien. Entonces la cuestión es que no había historial que se pudiera recuperar de los jueces juzgados de faltas, excepto por un caso del 21 de junio de 2016, que es el único caso que aparece el 119. Básicamente, ¿qué había pasado? Había un cine de proyecciones de material de exhibición condicionada. ¿Cómo salta esto? Empieza una investigación por parte del juzgado federal especulando en que en un lugar había una posibilidad de que existiera trata de personas. Así arranca la investigación. Cuando se empieza a hacer el relevamiento, el caso va bajando de jerarquía porque el federal dice, no, acá no hay cuestiones de trata. Baja a la justicia local dice, acá tampoco hay algo que sea un delito. Baja a la justicia contravencional ingresa, o sea, envía a la policía, ingresa al lugar. Era un cine de exhibición de películas pornográficas, pero no había ningún tipo de, digamos, delito. Se establece una contravención en este caso por la no habilitación del espacio. O sea, se le coloca una contravención y se le coloca el máximo posible de la multa, que es en unidades tributarias, así de los 30 días de arresto, por básicamente tener un lugar en el que se proyectaban y se colocaban espacios para proyección de cintas en formato VHS muy precario, todo en televisores de 4. ¿Qué año me dijiste? En proyección 2016. Hace nada. Nada. Yo flashé en un toque Cinema Paradiso. ¿Viste que el cura cortaba las pelis? Sí. Al 2016. No, ahora. El caso resulta que sucede en el 2016 y luego reaparece un caso similar en el año 2023, que también es la única causa que aparece rectificada, que era un club cine clausurado por falta de habilitación y
proyecciones no autorizadas en locales nocturnos. O sea, la única otra opción que habíamos encontrado era esto, eran cines de cabinas, de proyecciones de películas pornográficas bajo precio, o cines, o sea, proyecciones de cine en locales nocturnos, es decir, los boliches donde se proyectaban, o sea, boliches no, locales bailables, ni siquiera boliches, con acceso al público restringido, con invitación, o sea, fiestitas privadas con proyecciones de índole condicionado. Mirá, Eso, no la tenía. Fiestita privada. La fiestita privada. es lo único que se ha podido. Entonces, bueno, fue una línea que lamentablemente queda abandonada porque no hay nada, o sea, no hay ningún trabajo en el que se pueda profundizar y que no recaiga dentro de la morbosidad, de la curiosidad y de dónde estaba, dónde, quiénes, cómo. Porque habían sido, además. No, yo me imagino los agentes que fueron, los milicos que fueron, olvídate. No, porque además La sorpresa que se debe haber pegado. se trata de un lugar en el que se hizo, como repito, como había una posibilidad y una afirmación de que podía haber existido, tipo, había una sospecha de cuestiones de trata Claro. se había hecho una investigación en profundidad, se había hecho observaciones durante 1 a 3 meses. O sea, era un expediente, el expediente que yo, cuando tuve la oportunidad de verlo, era un expediente bastante grueso para hacer una contravención. Ustedes saben que la contravención es normalmente la declaratoria de la persona que hace que labra la contravención. Sí, y el hay que pago. hablar del código contravencional porque es totalmente arbitrario para el que comete la falta. Absolutamente. Pero bueno, la contravención administrativamente es apenas un trámite, ¿no? Sí. Si fuera un expediente de este tamaño con una contravención era llamativo, pero bueno, se respondía o en su defecto, o probablemente a la no existencia de hechos de una jerarquía tal, o a la desaparición de esos hechos durante el periodo de investigación, que no creo que sea el caso, porque en este caso era pura y exclusivamente una cuestión circunstancial de un evento que quedó casi en una comedia de pasillo. O sea, fue interesante porque fue un caso que directamente los mismos empleados te comentaban, sí, la última vez que vimos un caso fue este caso, y de una cuestión de bastante interés, ¿no? De un cine que se sigue produciendo, digamos, de manera más independiente, 400 comillas, y en el que existen otros debates con respecto a cómo funciona, por ejemplo, la trata de personas a través de la digitalidad, la trata digital, y que genera, y bueno, tal vez un último vestigio de estos cines de proyecciones de cine de explotación, que precisamente en mi época de estudio creo que es lo que más aparece como el cine más, digamos, perseguido. Nosotros vivimos en una provincia en la cual la película más exitosa durante mucho tiempo fue Las colegialas se confiesan, entonces, y de eso vamos a venir a hablar en otro momento. Muy buen tema ese, me parece interesantísimo. Venimos de un cine donde... El que le puso el título, ¿no? Hay que hablar después de ese día, tenemos que hacer una trivia con los nombres de películas no por. Sí, La no. verdad que son películas que parecen, pero no son. Sí, eso, eso mismo. Y nada, me parece, sí, no, es fantástico. Lo agarro a la línea. Pero sí, vestigios de una provincia de San Juan que esto es inchequeable, pero esto es un dato que puedo... O sea, no puedo probarlo científicamente, pero puedo probarlo empíricamente. Tal vez sea la provincia que tiene más albergues transitorios per cápita. ¡Epa! Entonces... no la tenía esa. Sí. Entonces somos una provincia que se ha caracterizado por un gran nivel de consumo de contenido de índole condicionado, al mismo tiempo con una provincia que ampliamente se abre, o sea, se propone como una provincia bastante, entre comillas, pacata, ¿no? Digamos. Digo, conservadora. Conservadora, pero al mismo tiempo, repito, también las historias de un montón de cines durante la época entre los 60 y los 70 que básicamente se encargaban de proyectar todo el cine que no se podía proyectar en el centro y viceversa. Había una rotación constante entre las ligas de madres y padres de familia que se encargaban de promover la prohibición de ciertos cines en las zonas céntricas o en las zonas de los cines más populares, y cines en la periferia, le hace el Splendid, le hace el Olimpo, le hace en algún momento el Luxor, pero por muy poco tiempo. Cada plaza buscaba tener su lugar, ¿viste? Cada plaza departamental tenía su cine y venía eso. Exacto. Sí, ya está respondiendo el chat a la cuestión. Dice, trivia, ¿es película más 18 o no? Sí, me parece que esa va a ser la próxima dinámica, pero la vamos a armar.
Bueno, Pero... también preguntarte, me quedó algo grabado con respecto a que si yo hago un cine para los pibes del barrio, estoy cometiendo una contravención y no lo sabía. Bajo la premisa de cómo funciona el código de faltas, para poder hacer exhibición cinematográfica uno tendría que tener autorización. La cuestión es que hay una de la municipalidad. La cuestión es que la óptica institucional normalmente no se suele hacer ese tipo de contravenciones, salvo lo que suele detonar, lo que provoca ese tipo de contravenciones son el expendio de bebidas alcohólicas. O sea, el momento en el que vos vendiste una birra, inmediatamente te va a caer la policía. Eso es inmediato. Y después hay departamentos que conservan legislaciones, digamos, tradicionales, conservadoras respecto a la prohibición de cine. Hay un departamento muy cercano a la capital que tiene una prohibición de la asistencia de personas con guardapolos a ver películas, por ejemplo, y que otros departamentos que tienen la prohibición de exhibición de películas pornográficas o vinculadas al aborto o a los divorcios. O sea, la misma jerarquía tiene, y el consumo de estupefacientes. O sea, droga, aborto, divorcio, pornografía, todo es igual de grave. La cuestión es que muchas de esas ordenanzas, salvo que se haya hecho un digesto, y son pocas provincias, o sea, solo la provincia en general, y son pocos los departamentos que han hecho un digesto jurídico de sus ordenanzas, son ordenanzas que están vigentes. Entonces, a gran medida uno empieza a desenterrar muchas veces legislación vigente, derogada por ese duto, que es cuando no se las hace aplicación real. No es que mañana si vos proyectás Marriage Story, te caiga la policía y te ponga una multa por proyectar una película sobre divorcios. Pero sí existen esas ordenanzas y obviamente al no... O sea que la noche de los lápices tampoco la podríamos haber exhibido las veces que la exhibimos. Hace poco vi un video, o leí, no recuerdo bien de dónde saca el dato, pero en un estado de Estados Unidos, en uno de los estados, estaban festejando que se había sacado la legislación de que estaba prohibido tener esclavos. O sea, era legal la esclavitud todavía hasta hace un par de años atrás. No sabía eso. Sí, hay una gran cantidad de leyes que quedan así, que quedan... Por lo menos en gris, porque tengo una consulta para hacerte. ¿Qué pasa si yo pago una suscripción de un stream de películas o series? Y yo decido con esa suscripción de cargar la película película estreno que está saliendo ahora, ir y pasarla en un cine gratuitamente para los vecinos. Y el problema es que cuando uno firma el acuerdo de suscripción de los términos y condiciones que nadie lee, dice que la proyección es para uso individual, particular o familiar. ¿Y si yo invito a alguien a mi casa a ver? Bueno, pero es particular familiar, estás en tu casa. El problema, técnicamente con las nuevas legislaciones, o sea, como está ahora reglamentado Netflix, Disney Plus y todas estas plataformas que no me pagan por decir los nombres, ni nos pagarán, ni nos pagarán. Es lo más importante, no nos van a pagar. Pero no puedes proyectar un proyector al barrio. No, de hecho no. O sea, de hecho usar un proyector en sí mismo es un gris legal. O sea, que el mero hecho de colectar un proyector ya, porque ya tiene una... Ya tiene una debate que hemos hecho en el barrio. Porque hay una cuestión de... Porque hay una... Ojalá que Netflix no me vea esto, pero yo se las hago. Porque, por ejemplo, ahora las nuevas reglamentaciones no te permiten compartir contraseñas. Claro. O sea, si descubren que estás compartiendo contraseñas con un amigo, te bloquean el acceso a tu propia cuenta. Sí, acá te contestan también otra cosa que tiene que ver con lo de la película más vista, pero pero tiene que ver con las chupinas, dice. El tema del guardapolvo. Claro, lo del guardapolvo tiene que ver con las chupinas. El problema es que como está reglamentada la legislación, si vos te pusieras un guardapolvo, el acomodador tendría que echarte de la sala de cine. O sea, podrías hacer si un día no querés que te dejen entrar. No, se tendría que hacer una buena perfo. Se tendría que hacer una buena perfo, ponete un guardapolvo y andar al cine. Eso, O sea, ponete un guardapolvo y andar al cine. Eso puede ser también para la columna hacerla. Está bueno ir con guardapolvo a ver si nos echan. Yo creo que ya no nos van a... Y que termine la película y te quejas así. ¿Por qué no me echaron? ¿Por qué no me echaron de este cine? La legislación acá lo dice. Sí, era por una cuestión. Chupina, dice el uso de guardapolvos, uniformes escolares. La pregunta es, uniformes escolares, si va una maestra, por ejemplo, se terminó de ir a clase y va a una escuela, ¿habría que echarla? Sí, claro, no está... Yo creo que más que nada se refiere a una cuestión de menores de edad. Claro. Si faltó a la escuela, hay que echarlo. Claro, pero lo que pasa, bueno, en el derecho hay una cuestión, los puntos importan en el derecho. Cuando se legisla en general y se comete un error muy, muy constante que se comete de pésima técnica legislativa, de legislar sin establecer, digamos, esos asteriscos, esas aclaraciones, lo que se termina legislando es una cuestión en general. Claro.
me acuerdo en su momento, hubo un muy interesante momento durante, se aprueba la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y uno de los diputados pide la palabra para agregar una coma a la redacción del proyecto de ley, porque como estaba redactado el proyecto de ley, se iban a mandar una macana que iba a terminar en juicio. Entonces, como esos pequeños errores, de hecho, la cuestión de la coma es un debate, por ejemplo, con respecto a antes de que estuviera, esto es viejísimo, o sea, esto ya no aplica, pero como estaba redactado el artículo 84 del Código Penal, que permitía el aborto en determinadas causales, o lo consideraba no punible en determinadas causales, era por una coma. Era una coma que, según los que escribieron el Código Penal, existía y que cuando se sancionó se la borraron. Entonces se borró esa coma y de pronto había cosas que antes estaban permitidas y ahora ya no. Entonces, en el derecho penal, bueno, las comas, los puntos y esas aclaraciones, como la ley no dice para menores de edad, sino dice no se podrá utilizar el ingreso a personas que utilicen guardapolvo o vestimenta escolar. Inmediatamente cualquier persona que tenga una vestimenta escolar, repito, una profesora con un guardapolvo, debería ser echada de una sala de cine. Muchísimas gracias, Germán. ¿Nos quedó algo? No, pues vamos a seguir viniendo a comentar algunas de estas líneas que estamos La próxima la tenemos que armar de más 18 porque parece que ha aprendido el tema. San Juan se está despertando con respecto a eso, me parece. Tenemos también columna del sex shop dentro de poco. Sex shop. Que está puesto en un lugar estratégico. Habría que sentarse así para ver la cara de la gente que pasa por ahí. En Ignacio de la Rosa ahí pasando la del bono, que es monumental. Que un poco hay que dejar de tener vergüenza, ¿viste? Sí, Uno sí, tiene sí. vergüenza de Pararse en la puerta está y ese decirle, tabú. venía a hacer el show, hermano. Está ese tabú a lo sexual todavía fuerte. Sí. Fuerte. O cuando pasás por los hoteles o alojamientos, como dijo el amigo, y claro. la cocina, que lo hace de puro malo nomás. Sí. O el ir pasando y ves que va a entrar el auto y te quedas parado. Ajá. Pasa. El chabón del auto y la guasa pasan así como... No hay nada más incómodo que en esa situación de hotel transitorio, el momento de pagar o el momento que se haga fila para pagar, sí. Pero eso es un tabú, Pero es un tabú. No, es lento, o sea, de pronto todo se vuelve más lento, es como el tiempo corre lento. Para los de a pie seguro que ya a alguno de los pibes le ha pasado. ¿Alguna vez te ha pasado estar caminando y hacerlo mientras otros están en auto? Que eso es peor todavía. Que me deje el tachero. Bueno, nos vamos a la pausa, vamos escuchando a los pibes de Vainilla, después tenemos tanda y volvemos ya con los pibes de Viejo Transitor que ya están acá con nosotros. Están llegando, sí, están llegando. Falta el Tuca nomás, me parece. Bueno, vamos que a la está pausa ahí abajo el Tuca ahí. Y volvemos enseguida con más Descorchados, ya con Viejo Transitor. Muchísimas gracias, Germán. El abogado del art lo podemos buscar en redes como Abogado del Art en todas las redes y en abogadodel.art como el sitio web para cualquier consulta, duda o temas que quieran proponer. primera columna del abogado del art en Descorchados. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, volvemos enseguida.